Bueno, para continuar con la explicación de dimensionamiento de transformadores, me voy a ir a la metodología NEC o la que se conoce como normativa del Código Eléctrico Americano. Entonces, por sus siglas en inglés es la NEC. ¿Qué nos dice esta normativa? Que debemos clasificar las cargas de acuerdo a su tipo. Entonces, la primera carga que vamos a clasificar va a ser la carga A1. A esa carga se la va a denominar cargas de iluminación. Entonces, todo lo referente a carga de iluminación va a ir en el grupo A1. En el grupo B1 va a ir toma corrientes. Todos los toma corrientes que vayan en el edificio se los va a agrupar en el grupo B1. En el C1 van a ir las cargas especiales. Entonces, ¿cuáles son esas cargas especiales? Calentadores eléctricos, lavadora y secadora como un solo conjunto y cocinas eléctricas. Y en la carga de 1 finalmente van a ir las de los servicios generales sin tomacorrientes y sin iluminación. Básicamente los servicios generales que vamos a agrupar en el D1 van a ser los motores. Entonces, mire, el segundo paso es agrupar iluminación y tomacorrientes y multiplicar por el factor de demanda, que también ya lo vimos nosotros anteriormente en las bases para estimación de la demanda. Pero ¿cómo se va a construir estos factores de demanda? De la siguiente forma. El resultado de la suma que nos dé aquí, el resultado de la suma que nos dé en esta ecuación de aquí, el resultado de la suma que nos dé entre A1 y B1, vamos nosotros a dividirlo en lo siguiente. En 3000 voltamperios, los primeros 3000 voltamperios por un factor de demanda de 100%, es decir, 1. Los siguientes 120.000 por 35%, es decir, 0,35, y el restante que nos dé por el 25%. Y eso nos va a dar un valor, y ese valor va a ser el primero que lo vamos a considerar. Entonces, pasemos. Una vez que hayamos trabajado con iluminación y toma corrientes, nos vamos a las cargas especiales. Entonces, sumamos todas las cargas que nosotros tengamos y multiplicamos por la demanda individual de cada elemento, mismo que va a tener su propio factor de demanda dado en los datos. Y después vamos a los servicios generales. De los ascensores, que por lo general es el motor más grande, no en tamaño sino en potencia, vamos a tomar el 125% de uno de ellos. Es decir, este motor va a ser nuestra referencia y lo vamos a multiplicar por un 1.25% más que el resto. Y si son bombas de agua, si son pares, vamos a tomar solamente en cuenta la mitad. Por ejemplo, si son 4 bombas, vamos a utilizar solo 2. Si son 2 bombas, vamos a utilizar solamente una para el cálculo. Y de ahí sí sumamos todos los motores de forma algebraica. Algo que debo destacar aquí es que para esta metodología, la metodología de la NEC, utiliza solamente la potencia reactiva. Entonces, todo lo que hagamos no van a ser en vatios, sino en voltamperios, o en su defecto en kilovoltamperios. Por favor, olvidar lo que acabo de escribir en este momento. Entonces, vamos al ejercicio. El ejercicio era la continuación del que estábamos haciendo hace un momento. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar el mismo edificio que utilizamos para la normativa de la empresa eléctrica Quito, pero con las siguientes consideraciones. Y eso va a ser en general. Todos los departamentos en la normativa NEC deben dimensionarse con 14 salidas de iluminación. Repito, todos los departamentos en la normativa NEC se van a dimensionar con 14 salidas de iluminación. Todos los tomacorrientes van a dimensionarse con 200 voltamperios por cada uno. Para estos dos casos, voy a anotarlo aquí,
para estos dos casos es de forma general, si es que vamos a utilizar la normativa NEC. La normativa NEC utiliza este criterio de dimensionamiento que no estaba anotado en las diapositivas, pero lo anoté en el ejercicio. Y de ahí sí, vamos a seguir analizando. ¿Qué más nos pide? La normativa NEC también nos pide que por lo menos cada departamento debe tener un calentador eléctrico de agua, una cocina eléctrica y un conjunto lavadora y secadora. Estos datos varían de acuerdo a la potencia de cada uno de los elementos. Para este edificio voy a decir que el calentador de agua tiene 3000 voltamperios, la cocina 8000 voltamperios y la lavadora y secadora en conjunto 6500 voltamperios. Cada uno con un factor de demanda diferente, también dado como dato. 25% para calentador, 28% para cocina y lavadora y secadora con un 20%. Esto recuerden que se debe transformar a decimal, es decir, 0.25, 0.28 y 0.2. ¿Sí? Como también tenemos nosotros locales comerciales y en el caso de tener oficinas, vamos a utilizar la misma potencia de iluminación y tomacorrientes para calcular, es decir, 200 voltamperios para tomacorrientes y 100 voltamperios para iluminación. Listo. ¿Qué nos decía la normativa NEC? Que debemos agrupar de acuerdo a los tipos de circuito. Entonces, el primer circuito va a ser el A1, o sea, salidas de iluminación. ¿Sí? Eran 48 departamentos y según la normativa, cada departamento debe tener 14 salidas de iluminación de 100 voltamperios cada uno y nos da este resultado. Los locales comerciales eran 4, también van a tener 14 salidas de iluminación y 100 voltamperios de potencia por cada salida y nos da este valor. Y de ahí sí nos centramos en los de servicios generales. Todo lo de iluminación de servicios generales. Los 62 luminarias de 64 vatios, los 50 de 20 vatios, las 100 de 52 vatios, las 30 de 50 vatios, los 12 apliques de 26 vatios, las 50 salidas de iluminación de 51 y las 6 de 70. Entonces vamos a sumar todo lo que está en color rojo y ese resultado va a ser el grupo A1. Entonces, grupo A1 de iluminación realizado. Entonces vamos ahora al grupo B1. ¿Qué era el grupo B1? Las salidas de toma corrientes. Eran 48 departamentos y cada uno va a tener 23 tomacorrientes de 200 voltamperios y nos da este valor. Eran 4 locales, cada local va a tener 10 tomacorrientes como criterio de diseño por local, 200 voltamperios, nos da este valor. Y tenemos los 60 tomacorrientes de servicios generales y nos da este valor de aquí. Entonces, miren, la suma, el resultado de estas tres cantidades sumadas nos da 237.800 voltamperios, que es del grupo B1. Entonces, la normativa nos decía que A1 y B1 se sumaban y nos da este gran valor total. Y de aquí sí, vamos a dividir de acuerdo a los factores de demanda. ¿Qué era este factor de demanda? Echemos un ojo a este número grande de aquí. Entonces, ¿qué nos decía? Los primeros 3.000 voltamperios tienen un 100%, es decir, 1. 1 por 3.000, 3.000 voltamperios de cajón. Los siguientes 120.000, es decir, de 3.000, ¿cuánto me hace falta para 120? 117.000. 117.000 por 0.35 nos da 40.950 voltamperios. ¿Sí? Estos valores ya van directamente a la suma. ¿Y qué nos falta? La potencia restante. ¿Y cómo calculo? El gran número que nos salió acá, restado a los 120.000 que ya lo consideramos de los 3.000 y los 117.000. Repito, la potencia restante es 325.550 que nos salió en esta suma, menos los 120.000 que ya lo consideramos aquí y acá. Entonces esa es la ecuación. Y ese resultado de la resta, multiplicar por el 25% que es el factor de demanda para este grupo. Entonces nos da este resultado y lo sumamos con los dos anteriores y tenemos el primer número que ya va directamente para la potencia del transformador, que sería 95.337,5 voltamperios. Y se le puse como número 1. Entonces ya hemos trabajado con todos los tomacorrientes y todas las salidas de iluminación del edificio. Vamos a empezar a trabajar ahora con los circuitos especiales.
¿Qué eran los circuitos especiales? Pues calentadores eléctricos, cocina eléctrica y el conjunto lavadora y secadora con sus respectivos factores de demanda. 0.25 para calentador, 0.28 para cocina y 0.2 para lavadora y secadora. Entonces hay uno por cada departamento. Sería 48 departamentos por la potencia del calentador, por el factor de demanda y tenemos este número. 48 departamentos por la potencia de la cocina, por el factor de demanda de la cocina, nos da este valor de acá. 48 departamentos por 6.500, que era la potencia de la lavadora y la secadora en conjunto, por 0.2 y nos da el número de acá. Sumadas las cantidades que acabamos de calcular, tenemos este número de acá, que es el segundo número que va directamente al cálculo. Entonces ya hemos resuelto nosotros el primer número, que es de iluminación y toma corrientes, y el segundo número, que es de circuitos especiales. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues la demanda que nosotros vamos a considerar para los servicios generales. Entonces, aquí nosotros damos como dato un factor de potencia, que es simplemente para el ejemplo de 0.85. Ustedes pueden considerar el factor de potencia más óptimo. Yo para el cálculo he considerado que todos los motores tengan un factor de potencia de 0.85. Y recuerden que los servicios generales que vamos nosotros a calcular es de los motores, porque iluminación y toma corrientes ya lo consideramos anteriormente. Entonces, ¿cómo se encuentra la potencia aparente? Pues dividiendo la potencia activa para el factor de potencia. Entonces, para las bombas de agua, recordemos, eran dos bombas de agua, pero la norma nos decía que debemos utilizar el 50%, o sea, solamente la potencia de 1. Entonces, 7.500 vatios dividido para 0.85 nos da 8.823,52 voltamperios de una sola bomba de agua. Y esa es la que vamos a calcular, la que vamos a utilizar en el cálculo del transformador. Entonces, seguimos con la bomba contra incendios. De la misma forma, dividimos la potencia activa para el factor de potencia y nos da este valor de acá. Llegamos a los ascensores y aquí me voy a detener un poquito. Los ascensores, como podemos ver en el listado, tienen la potencia más grande que el resto de los motores. Entonces, voy a calcular solamente la potencia de un ascensor. Más adelante van a ver para qué hago solamente de uno. Sería la potencia de 1 dividido por el factor de potencia de 0.85. Y nos da este valor de aquí, que va a ser el valor más grande de potencia aparente de todos los motores del edificio. Cada ascensor va a consumir o va a demandar esta potencia aparente. Entonces seguimos con el resto de motores. La bomba de presurización, la bomba de calor y la bomba para paneles tenían la misma potencia aparente, es decir, 5.000 vatios. Y con el mismo factor de potencia, para los tres casos nos va a dar 5.882,35. He calculado para los dos primeros y el tercero ya lo he puesto directamente porque no repetí el cálculo. Y llegamos a la bomba para piscina, que era 7.500 vatios que divide para el mismo factor de potencia de 0.85 y nos da este valor de potencia aparente. Entonces veamos cuál es el siguiente paso. Mire, entonces llegamos ya ahora sí a sumar. Mire, les recuerdo, la potencia más grande nos decía que debíamos nosotros considerarle como el 125%. Entonces, tomamos la potencia de uno de los ascensores y multiplicamos por 1.25. Solamente de uno. Y el ascensor siguiente, pues sí, mandamos la potencia que nosotros necesitamos. La potencia sin multiplicar por nada. Tomamos el motor más grande, multiplicamos por 1.25 y el resto de motores va a tener la potencia que calculamos hace un momento. La potencia de 8.823,52 que estoy indicando en este momento es de una sola bomba de agua. Recordemos que el edificio tiene dos. Vamos a tomar o a considerar solamente la potencia de uno de los motores. Y el resto de motores sí, las potencias que vayamos calculado sin multiplicar por nada y dependiendo del número de elementos que existan. Y nos da este valor de aquí. Entonces, este valor de aquí es el que ya va a pasar directamente al número 3 en voltamperios acá a la suma. Y para la potencia aparente del transformador vamos a sumar 1, 2 y 3. 1 de iluminación con toma corrientes, 2 de circuitos especiales y 3 de servicios generales. Y nos va a dar esta potencia de aquí. 363.581 voltamperios transformado a 363,58 kilovoltamperios. Un transformador nominal bastante cercano, o el más cercano, es de 400 kilovoltamperios. Miren, ya vayan haciendo la relación. El transformador nosotros anteriormente nos salió de 150 kVA con la normativa de la KIT. Este ya nos salió de 400. Consideren eso, por favor. Entonces, esto sería todo.
con lo referente a al dimensionamiento de acuerdo a la normativa americana. Entonces,